Ok, bien. No voy a estar sola en este webinar. Va a participar conmigo Virginia Toledo, como les comentaba, psicólogo infantil. Ella les comenta un poco de mi trayectoria con ella, porque es importante conocerla para entender desde dónde, porque hoy en día, desde las redes sociales, que son maravillosas, existen muchos profesionales que definitivamente hablan de todo un poco o muchos profesionales que opinan de muchísimas cosas sin una base. Entonces yo lo que busco con todo respeto de que cada quien desarrolle lo que desarrolle, es que en el momento de educar a la conciencia y de educar a padres, se haga desde una perspectiva sobre todo científica y profesional. Porque nosotros durante años hemos trabajado habilidades sociales y porque hoy estamos acá con ustedes tratando de responder al interrogante qué pasa con muchos niños y jóvenes de esta generación y por qué carecen de habilidades sociales. Lo primero y principal, las habilidades sociales se han determinado como la incapacidad de las próximas generaciones. Esto es algo que se va a agudizar por pronóstico y estudio del comportamiento humano y es un tema que para muchos padres debería empezar a generarse como un interrogante. Principalmente porque es contradictorio. Como nos están domesticando, el sistema nos está entrenando y como muchas crianzas nos están formando, nos están educando para evidentemente necesitarlas porque vivimos en un mundo tecnológico, o por lo menos eso nos se han encargado de decírnoslo, que si no eres tecnológico, si no la sabes usar, no estás en nada. Y están hechas para eso, para que creen adicción, para que sean fáciles de manejar, para que los niños se enganchen desde edades tempranas. Y ojo, estoy totalmente de acuerdo con las redes sociales y con las plataformas y con las pantallas, porque si no existieran, no podríamos estar conectados probablemente desde diversos rincones del mundo llevando un mensaje positivo. Así que las cosas no son ni buenas ni malas, sencillamente son. Es el uso que se le dé lo que marca la diferencia. Entonces, partiendo desde allí, vamos a viajar por tres estructuras. La de los niños neurotípicos o las personas neurotípicas, lo que significa personas que no tienen ninguna alteración en el desarrollo. Y luego nos vamos a dividir en lo que es el autismo y lo que es el TDAH, para entender desde tres perspectivas cómo las habilidades sociales están alteradas, pero sobre todo el por qué. Porque muchos papás se desgastan buscándole a los niños las mejores terapias o cantidad de horas de terapia o probablemente los mejores colegios, inscribiéndolos en actividades extraescolares para que se relacionen. Y muchas veces el origen no está allí. Más no es mejor porque sencillamente necesitamos entender qué es lo que estos niños necesitan aprender en orden a lo que no saben. La preocupación de muchos padres hoy en día. ¿Por qué mi hijo no se relaciona? ¿Por qué no sale de la habitación? ¿Por qué le cuesta tanto relacionarse? ¿Por qué si no quiere un helado y le colocaron un helado o un sabor que no le gustaba, le cuesta tanto el pedirlo y aceptarlo o probablemente hacer valer su derecho? O probablemente porque ese niño que de niño le costaba relacionarse, era tímido, no ponía límites. Señores, no pasa como muchas veces por desconocimiento pensamos que cuando llegue a la adolescencia se le va a quitar y cuando llegue a ser adulto o llegue a ser adolescente va a ser más sociable porque está comprobado que una habilidad que no se aprende en los primeros años de vida, se va a volver una debilidad con el pasar de los años y probablemente se agudice. Entonces, partiendo desde allí, les hablo un poco de nuestra experiencia. Ya más adelante les voy a presentar a Virginia, que la pueden ubicar en redes como Soy Psicomom, una excelente profesional especialista específicamente en el área de autismo, que fue mi compañera y mi socia durante años en un proyecto que desarrollamos en Venezuela llamado Centro Infantil Psicológico. Esta clínica se encargaba de recibir niños en población en general, niños con autismo y TDAH y familias, y siempre tuvo como enfoque dotar a todos los participantes o a todos los niños que asistían de las habilidades necesarias para funcionar en la vida. Entonces, partiendo desde allí, 14 años de trayectoria profesional, desarrollando talleres y conferencias, llevando este tipo de mensajes a colegios, a familias, a padres, a instituciones, de la importancia de educar en programas o entrenamientos de habilidades socioemocionales. Nuestra formación se enfoca en la inteligencia emocional, en que los padres desde aprender y los niños desde aprender inteligencia emocional puedan aprender las habilidades que necesitan para la vida. Entonces, ¿cuál es la base? Psicología. ¿Desde dónde la vamos a aplicar? Desde la inteligencia emocional. ¿Y desde dónde vamos probablemente a colocar ejemplos y testimonios de vida? Desde 14 años de casos, conociendo niños, trabajando la clínica infantil y con mucha base poderles plantear y transmitir lo que en nuestros años de trayectoria profesional y conocimiento hemos aprendido sobre este tema y lo que nos hace hoy ocuparnos, pero al mismo tiempo también preocuparnos de por qué es necesario que ustedes como padres, como parte de la educación, involucren el aprendizaje de habilidades
habilidades sociales, porque lo vemos como algo secundario, como algo que va a madurar, como algo que se le va a quitar, como algo probablemente secundario, y nos enfocamos en los aprendizajes que los niños deben tener, por ejemplo, que saque buenas calificaciones, que haga deporte, sin entender probablemente que hoy en día, si analizamos el liderazgo, se sabe que el que saca la mejor calificación no es el más inteligente, porque hay una frase que dice que todos los que trabajaban sacaban la mejor nota de mi clase y trabajan para mi empresa, y porque se sabe, y ya lo estamos viendo en muchos países, que existen un montón de trabajos que están haciendo máquinas y que hoy en día mucho trabajo de lo que el humano hacía está siendo sustituido por máquinas. Es decir, que con el pasar de los años muchas máquinas van a sustituir trabajos que podrían hacer los humanos. Pero lo que se sabe que en un futuro las máquinas jamás van a poder hacer es ser empáticos, adaptarse a los cambios, manejar emociones y presentar un montón de habilidades que son necesarias para la vida, que si no se entrenan, por mucho de que tú te enfoques en que, porque aquí hay un punto importante, ¿dónde tengo la óptica? ¿Qué es para mí tener un niño inteligente? Porque muchos padres creen que ser inteligente es tener la mejor calificación. Y volvemos entonces probablemente a paradigmas muy antiguos, donde a nosotros nos educaron con ese tema de que el más inteligente tenía la mejor calificación. Pero hoy en día se sabe que el más inteligente no es el que tiene la mejor nota, es el que tiene más habilidades para enfrentar la vida, porque de nada haces teniendo el mejor de los coeficientes. De hecho, hoy en día las empresas cuando evalúan y buscan personal o buscan un perfil, ya no buscan empleados que tengan probablemente solamente inteligencia cognitiva, como en épocas anteriores que te aplicaban test psicométricos para probablemente ver tu coeficiente. Hoy en día el coeficiente es una base importante, es la inteligencia, pero la mayoría de empresas que necesitan un puesto en particular evalúan el perfil de inteligencia emocional, porque más hacen una empresa un empleado que maneje emociones, más hace un empleado que se adapte al cambio, que sea flexible, que sea empático, que resuelva conflictos, que ponga límites, que se adapte probablemente a trabajar bajo presión, que una persona inteligente que no tenga ninguna de estas habilidades. Entonces, importante, en la formación de los niños de esta generación, están perdiendo habilidades sociales y no están aprendiendo por temas tecnológicos que ya los vamos a revisar el por qué. Muchas veces las dinámicas de vida actuales son las que generan que los niños de esta época no estén siendo domesticados para aprenderlas. Cuando no se toman entonces como un complemento desde el hogar, dentro de la crianza, así como lo educo probablemente en hábitos alimenticios, así como lo educo probablemente en deporte y como lo educo en rutinas o en valores, las habilidades socioemocionales, señores, necesitan compaginarse con el día a día. Porque si el niño no los aprende, va a tener 60% del camino del éxito recorrido y le va a faltar un 40%, porque cuando necesite salir a comerse ese mundo, o sin ir tan lejos, solo cuando necesiten llegar a la adolescencia, lo que hoy en día está comprobado que ha generado que la adolescencia sea menos complicada, con todo lo que estamos viviendo de influencia de retos, de temas de probablemente identidad de género y muchas cosas que vivimos que a los adolescentes los están bombardeando, es que estos adolescentes en una etapa donde pierden su identidad, y es normal que esto pase, es esperado que pierdan su identidad y se pierdan para volverse a encontrar, lo que contrarresta esto es que tengan criterio y carácter, que aprendan habilidades para enfrentar esta etapa. Entonces, criterio importante. Todo niño con debilidades para el manejo de emociones y para relacionarse es un adolescente que va a tener problemas, ya no es una debilidad, problemas para relacionarse y manejar y gestionar emociones. Y es un adulto que va a recoger probablemente en su vida emocional y laboral las secuelas de una habilidad en la que no fue entrenado, porque las habilidades se pueden entrenar por no haber recibido la educación o información que necesitaba en su momento para poder alcanzar el éxito. Así que aquí lo importante, si tú como papá sigues manejando la idea de que el éxito es una calificación, es importante que te actualices. Nuestros niños necesitan hoy padres 2.0, que le bajen el volumen probablemente a creer que el éxito es una calificación, porque hoy en día existen miles de personas con una profesión y no tengo nada en contra del estudio, amo estudiar, tengo muchos títulos, he pasado toda mi vida estudiando prácticamente y soy pro estudio, pro lectura, pero si analizamos el entorno, existen hoy en día muchos profesionales
con la cuenta bancaria en cero, y muchas personas que han aprendido un oficio, una profesión y tienen habilidades de inteligencia emocional que tienen la cuenta llena. Entonces, significa que el tema de monetizar tus talentos, el tema de llegar al éxito financiero y el tema de sentirte pleno en una profesión, oficio o cualquier cosa que te dediques en la vida, lo hagas creyendo en ti, y eso es una habilidad que tiene que ver con el autoestima, lo hagas con un propósito de vida, amando lo que haces, pero sobre todo aprendiendo las herramientas que necesitas en la infancia para lo que tú hagas en la vida adulta que decidas hacer, lo hagas con éxito y monetices tus talentos. Entonces, partiendo desde allí, vamos a entender qué pasa entonces con los niños y adolescentes de esta generación. Les doy la bienvenida a todos los participantes que tengo por acá en Zoom. También tengo transmisión por aquí mediante live y ya luego les voy a comentar cómo esta información la voy a dejar colgada para que todos la disfruten, porque Virginia y yo lo que buscamos es que esto sea una comunidad o una nueva tribu de padres educados, saliendo un poquito de lo que han normalizado, que no es lo normal, porque muchos padres, pero es normal que no jueguen, les están robando la esencia a los niños. Pero es normal que no se relacionen, ¿no, señores? Que el sistema, el entorno y la dinámica hayan querido normalizar lo que es anormal es otra cosa. Porque en la generación que pase, los niños siempre se sabe que van a necesitar en la infancia jugar. Y el hecho de que muchas jugueterías hoy en día hayan fracasado es porque evidentemente los niños ya no están consumiendo la misma cantidad de juguetes y ya no se están entreteniendo con lo mismo. Y evidentemente eso está generando un efecto en su cerebro, en el cambio, en cómo hacen las cosas y cómo entienden el mundo. Entonces, partiendo desde allí, ¿qué te dice hoy en día el mercadeo? Con todo respeto, que me encanta porque trabajo con mercadólogos que admiro muchísimo, entre esos mi hermano, que son los que ayudan al posicionamiento de mi marca, porque definitivamente el marketing nos mueve. Pero así como todo, tiene sus pros y sus contras. Ellos generan ideas para que nosotros consumamos lo que quieren que el sistema consuma. Sea bueno o sea malo, es estrategia de mercadeo. Entonces, mamás que tienen un bebé, empiezan obviamente entonces a pensar en que quieren dar lo mejor para sus hijos, en que definitivamente quieren probablemente formarse como la mejor versión de las madres que sus hijos necesitan. Y desde ahí empiezan a aprender o empiezan probablemente a participar en una serie de actividades para aprender cómo educar niños inteligentes. Entonces le ponen Baby Mozart y lo estimulan con algo que llaman estimulación temprana, ¿no? Y la estimulación temprana lo que plantea es que probablemente mientras un niño más pequeño esté expuesto a estímulos, más inteligencia va a desarrollar. Entonces las mamás empiezan a leer, empiezan a bajar Baby Mozart, empiezan a ponerle música, que no tengo nada en contra de estas aplicaciones, y si tú te metes en, o peor, si dices la palabra aplicación, estimulación, te van a aparecer, porque nos está escuchando Instagram, te van a aparecer un montón de publicidades donde vas a esta aplicación para que tu bebé aprenda a hablar, vas a esta aplicación para que tu bebé sea más inteligente. Entonces vamos a entender algo. Anteriormente se hablaba mucho de la inteligencia o se hablaba mucho de la estimulación temprana. Hoy en día los estudios en neurociencias han buscado o han arrojado evidencias donde explican que la estimulación temprana ya es algo que no tiene tanto peso científico. Hoy en día hablamos de la estimulación oportuna. Y esa estimulación oportuna, porque hay tres tipos de estimulación. La temprana, que es ponle más cosas a ese muchachito desde pequeño para que sea más inteligente. La sobreestimulación es inscríbelo en más cosas porque los niños pueden aprender de todo. Por ejemplo, un niño de 5 años que está en karate, en inglés, natación, cualquier tipo de actividad, es decir, no tiene descanso, y está comprobado que muchas actividades en paralelo no se digieren al 100% en óptima posición. Así que es importante que un niño combine actividades extraescolares con educativas, pero no sobresaturarlo. Necesitan ser niños, jugar y explorar. Esa es la clave de todo. Y luego tenemos, a partir de allí, lo que es la estimulación oportuna, que es la que nos vamos a enfocar, no porque Virginia quiera hablar bonito de eso o porque mi persona quiera hablar bonito de eso, pero la estimulación oportuna es lo que goza de mayor evidencia científica hoy en día con respecto a lo que es la estimulación temprana. Y la estimulación oportuna o estimulación temprana, como se le llamaba antes, es lo que se hace con los bebés desde muy temprana edad, donde se explica, y las neurociencias han evidenciado, que los bebés desde muy pequeños aprenden desde la imitación, es decir, desde una hormona o desde algo que está en el cerebro que se llama la amígdala, que se activa cuando el bebé ve las cosas por imitación. Entonces, un bebé aprende a entender el mundo, aprende del lenguaje, aprende de muchas cosas desde lo que ve en la casa, ¿ok? Desde la imitación. Los primeros 7 años de vida se dan los mejores aprendizajes de vida.
Después de los 7 años vas a seguir aprendiendo, vas a ser un eterno aprendiz, pero todo, la base de tus creencias, de tus pensamientos, de tus patrones, se dan hasta los primeros 7 años de vida. Eso quiere decir que hay estudios que explican que los niños que los primeros 7 años de vida no aprendieron habilidades, no aprendieron a relacionarse, a solucionar un problema, a interactuar, no lo van a hacer probablemente solos en la adolescencia porque ya hay que entrenarlo. Ya en los años donde de forma espontánea, por imitación y teniéndolos que exponer a terrenos donde lo aprendan, no lo hicieron, no lo van a lograr. Entonces, es como que en los primeros 7 años se crea un cimiento, ¿ok? Un cimiento, las bases de ese edificio. Y después esos pisos los vamos a poder construir, modificar hasta hacer un rascacielos. Pero lo primero pasa en los primeros 7 años de vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos padres por desconocimiento que no conocen nada de esto, en los primeros 7 años de vida, y aquí con todo respeto, mis estimados padres, esto es un tema de análisis, ¿estamos usando la tecnología para qué? ¿Necesitamos estar en un mundo tecnológico? Sí. ¿Necesitamos que nuestros hijos la manejen también? Todo se hace por allí. ¿Necesitamos de alguna manera que ellos funcionen en estos medios? Claro. Pero muchas veces, y no es desconocimiento para nadie, la tableta y los dispositivos electrónicos, como están hechos para esto, tienen un poder tan grande para inhibir el comportamiento que muchos de ustedes los usan para aplanar las emociones, el comportamiento y calmar a sus hijos. Y eso es lo que hace que hoy en día, cuando analicemos actividades de la vida diaria, vamos a analizar. Miren todas estas fotos. Estas son actividades que hacíamos en mi época, ¿ok? En mi época estábamos en una cola y conversábamos, interactuábamos entre personas. Cuando íbamos a un juego a la familia, sin hablar del tema de emigrar, que eso condiciona a otros temas sociales. Pero el punto es que cuando estábamos con la familia, estábamos jugando con los primos y en una imagen como esa, ahí pasaban muchas cosas. Estábamos aprendiendo a poner límites, a defendernos, a decir que no, a ser empático, a hablar, a comunicarnos, a face to face, tener conversaciones, a codificar la comunicación no verbal. Cuando estábamos comiendo en mesa, que anteriormente no habían pantallas en la mesa, había interacción, comunicación, había conversación, había expresión de ideas. Y cuando nos íbamos en el carro o nos íbamos de viaje, en mi caso en particular, recuerdo que mi mamá lo primero que metía era probablemente el cesto con los panes, con los pancitos, los sándwiches, lo que nos íbamos a comer, y aturdíamos como niños al fin a nuestros padres, preguntando 200 veces por qué la montaña es picuda, por qué la carretera es recta, por qué en la playa hay agua. Y mi papá, o sea, muy con paciencia, a veces ya no con tanta, respondiendo a todas nuestras preguntas. Pero ¿qué estaba pasando en todos estos escenarios de nuestra generación? Nosotros aprendimos exponiéndonos orgánicamente, porque era algo del día a día y del contexto de la vida, a conversar, expresar ideas, comunicarnos, solucionar conflictos, gestionar emociones. Y todo eso anteriormente mencionado se llama habilidades prosociales y emocionales. Nuestra generación, por el contexto en que creció, jugando y con un juguete, las aprendió empíricamente. ¿Ok? Y eso es lo que ha generado que los adultos de esta generación digamos frases como que qué pendejada el tema del bullying, que ahora estos muchachos se dejan afectar y en mi época también me hicieron bullying y no le paraba bolas a eso. Aquí hay un punto importante en este planteamiento. El bullying le afecta a quien se lo permita. Y partiendo desde allí, ¿por qué los niños de hoy en día se lo permiten? Porque no tienen autoestima, criterio y carácter y por eso son fácilmente influenciables. Y si seguimos poniendo la óptica en lo de afuera y no en lo de adentro, en cómo le entrenamos o enseñamos a nuestros niños estas habilidades, van a seguir careciendo de todo esto. Y por eso es que vemos los desastres que vemos hoy en día en adolescencia, depresión, ansiedad, ataques de pánico, porque los adolescentes llegan a una etapa donde necesitan haber empacado todo el equipaje que necesitan para afrontar la vida y solo necesitan no haber estado en la mejor escuela ni tener las mejores cosas, solo necesitan aprender habilidades socioemocionales y tener autoestima y cuando llegan a la adolescencia no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿qué funciona o qué pasa? Que cuando llegan a esa etapa es un caos porque entonces en ese caos empieza a pasar toda la problemática del adolescente, lo que tienen que vivir hoy en día en una etapa fácilmente influenciable, sin habilidades para enfrentarlo. Y trabajo frecuentemente con niños, al igual como Virginia, porque ambas llevamos por separado, ahora lo hacemos en conjunto gracias a las plataformas sociales, pero en el trabajo que cada una lleva en Chile y yo acá en Estados Unidos, que unificamos de un tiempo para acá,
cada una tiene su experiencia trabajando con adolescentes y es increíble ver cómo en este punto, cuando nos sentamos a armar el proyecto, ella me comenta que los mismos problemas de los adolescentes de Chile son los mismos problemas de los adolescentes de Estados Unidos y son los mismos problemas de los adolescentes de todo el mundo que parten de que no se saben relacionar. Y eso es lo que hace que se encierren y que hoy vivamos en una etapa de el síndrome de la habitación, donde prefieren jugar en red, que es una válvula de escape, prefieren relacionarse desde el chat y prefieren esconderse detrás de pantallas donde no hay que mostrarse. Y desde ahí están dejando de aprender un montón de habilidades que necesitan para cuando sean adultos. ¿Y qué pasa entonces con los niños? No están jugando, no se están relacionando y desde no aprender a jugar y a relacionarse, estamos limitando la infancia, estamos desmembrando la infancia, porque eternamente todo niño necesita juguetes y juegos. Lo que pasa es que el que quiere llegar a una fiesta a jugar es el aburrido y el fastidioso porque están todos jugando en red, embobados en la tableta, metidos en los videojuegos, ¿ok? Dopados, domesticados a lo que este sistema quiere conseguir con eso, y el raro, el atípico, es el que quiere llegar con el juguete y nadie quiere jugar con él. Entonces ha normalizado lo anormal y los padres desde allí se han acoplado a un sistema donde lo normal es lo anormal. Es que ya ellos no juegan, entonces dejamos de fomentar, de incentivar. Y ponía un ejemplo, yo soy mamá inmigrante. La pareja de mi esposo, que es colombiano-americano, no tampoco tiene mucha familia aquí. Y yo tengo toda la familia regada, tampoco tengo mucha familia acá. Eso significa que Nicole no tiene muchos amiguitos. Pero eso no significa que yo como mamá me voy a sentar de brazos, ¿verdad? A esperar de que algo tan importante para un niño como es la socialización, como emigré, es decir, me voy a justificar de mi circunstancia y no me voy a ocupar de ella. Soy una mujer sumamente ocupada, acá en los Estados Unidos la vida se traduce en trabajar, los que están en este sistema me entienden, pero aquí aplica lo urgente versus lo importante. Hay un día o 2 días a la semana que organizo un playdate, donde la llevo con otros niñitos cercanos a mí, amigos, donde de alguna manera buscamos fomentar. Y esto lo agudicé después de mi viaje a México. Cuando fui a México, mi bebé se relacionó con mi sobrinita de 1 año y medio, estuvieron casi que un mes jugando e interactuando y los avances que mi bebé ha tenido después, antes y después de su visita a México, socializando, solo socializando y jugando, Nicole es otra. Entonces, cuando hablamos de esto, cosas tan sencillas como de alguna manera en bebés pequeños o niños pequeños buscar espacios de interacción y de juego van a edificarse en los primeros años de vida en habilidades que no necesitan aprender. Y si ya mi hijo tiene una edad donde debió aprender estas habilidades y no lo logró, tipo 6 7 8 años, buscar programas o espacios donde los puedan aprender, porque todo niño para poder afrontar la adolescencia con calma necesita tener padres educados emocionalmente inteligentes y necesita tener inteligencia emocional para afrontar la vida. Es el recurso del mañana. Entonces, actividades, fíjense que son las mismas imágenes. Lo que les venía comentando que pasaba ayer, ahora lo estamos analizando lo que pasa hoy. Los mismos escenarios, analicemos la imagen. En una mesa toda la familia reunida igual comiendo, pero cada quien en su dispositivo, el televisor, el otro comiendo con los videojuegos, la otra en la tableta y mamá viendo el teléfono. Los mismos niños que están jugando, ya no están jugando con el balón interactuando, aprendiendo a defenderse o empatía, sino que están todos en su tableta. Los mismos niños que estaban conversando ya no conversan face to face, están en línea y se envían un emoticon y por ahí se conversan, no hay expresión, no hay codificación no verbal. La misma pareja o la misma familia que está conversando lo está haciendo cada quien en su pantalla. No hay interacciones y esa palabra es clave, interacción, las estamos perdiendo, la reciprocidad. Y ese mismo carro que mi mamá arreglaba con probablemente los sanduchitos, los juguetes para entretenernos, miren que se convirtió en un kit perfecto de tableta, portatableta, electrónico, todo para que el muchacho durante las 4 horas del viaje no pregunte, no joda y vaya probablemente enfocado ahí mientras nosotros estamos relajados. Señores, aquí hay un tema. Ser papá y mamá es agotador. A veces me preguntan si me gusta ser mamá y digo que lo amo, pero no todos los días, porque más de una vez uno acá ha querido salir corriendo porque los muchachos son agotadores. Pero es una tarea que exige esfuerzo, paciencia, presencia y sobre todo entender que toda acción que tú generes hoy va a ser determinante en el futuro. Y cuando empecemos a ver entonces la crianza a futuro
todo lo que hago hoy, qué efecto va a tener en el mañana, es lo que me va a ayudar a tener la paciencia y tolerancia para, así sea incómodo, empezar a entender que se necesita más presencia de los padres, menos nana tableta, menos irnos por la vía fácil, porque equilibrado uso de electrónicos, videojuegos, dispositivos, pero también juego y actividades que ameritan presencia y que a veces estás cansado y es más fácil que prenda la tableta y se entretenga que sentarte a jugar con él para entretenerlo, es lo que está generando el caos que estamos viviendo. ¿Quieres de alguna manera edificar en lo que un niño necesita? Combínale tiempo de pantalla, involúcrale en su rutina juegos y juguetes como parte de su rutina de mientras más lo incorpores más temprano mejor. Y tercero, enséñales inteligencia emocional. Son habilidades que necesitan para la vida. Entonces, ¿cuál es la repercusión del uso de la tecnología en el mundo? La tecnología está cambiando el mundo y a medida que existan más niños conectados está cambiando la infancia. Los niños están jugando distinto, están interesando cosas distintas. Evidentemente, si no le enseñan un juguete, es imposible que si no lo enseñaste a usar, le vaya a interesar si desde un año tiene una tableta. Actualmente vivimos la cultura del dormitorio, niños y jóvenes que prefieren estar en cuatro paredes expuestos a la tecnología. Y esto ha generado un montón de caos, problemas de ansiedad, de depresión, porque detrás de todo adolescente que dice no quiero y no me interesa, se esconde un no puedo. El miedo como emoción tiene dos trabajos, paralizarte o hacerte huir. Por eso en nuestros módulos de tratamiento, en la clase de gestión de emociones, una de las cosas que hacemos para entrenar a los padres, niños y adolescentes es entrenarlos sobre el miedo. Porque cuando tú no sabes gestionar el miedo como emoción, porque está bien sentirlo, no está mal tener miedo, el problema es cuando ese miedo te paraliza o te hace huir. El 99,9%, y de esto hay investigaciones en las que he participado, porque como les comenté, durante muchos años participé como investigadora en el área de inteligencia emocional en programas de inteligencia emocional, nos ha llevado a encontrar que lo que se esconde detrás de la timidez o lo que se esconde detrás de muchos comportamientos evitativos es el miedo. Por tal motivo, si tú no entrenas a un adolescente o a un niño en el miedo, a la parte social, en ese punto en particular, el trabajo del miedo es paralizarlos y hacerlos huir. Y eso es lo que hace que muchos adolescentes se queden fríos ante lo social y otros huyan. Y al huir se metan en el síndrome de la habitación del dormitorio porque es más fácil esconderme y socializar detrás de una pantalla porque a todo adolescente neurotípico, y ya más adelante Virginia se va a encargar de explicar habilidades sociales en autismo, en TDAH y en niños neurotípicos que se entiende como niños que no tienen ninguna condición, es lo que hace que ese miedo los paralice y de ahí se encierren y eviten socializar. A todo niño que no tenga una alteración en el desarrollo, como el autismo quizás, pero a ellos también les interesa su manera y eso lo vamos a aclarar, le interesa tener amigos y relacionarse. Lo que pasa es que cuando no sé cómo hacerlo, no caigan en esa trampa, es más fácil decir que no me interesa. Esos papás, no es que a mi hijo no le interesa, sáquense eso de la cabeza. No sabe cómo hacerlo. Por eso hay que darle las herramientas para que las aprenda, porque cuando el niño aprende o el adolescente aprende inteligencia emocional, mejora la autoestima, siente más seguridad y lo estás empoderando para poder vivir una vida real de la puerta para afuera. Niños y jóvenes que manifiestan irritabilidad y frustración cuando no pueden usar tecnología, porque está comprobado, según la Organización Mundial de la Salud, que ya existe lo que es la adicción a las pantallas de la tecnología y en la línea es muy delgada para identificar o es muy fina cuando tu hijo disfruta de las tecnologías o pantallas o cuando las pantallas disfrutan de eso, porque hoy está categorizado como una adicción más y los padres no le estamos poniendo atención a esto, ¿ok? Entonces, partiendo de allí, la adicción a los videojuegos ya es actualmente reconocida como un trastorno mental por la Organización Mundial de la Salud. Así que cada día goza más evidencia que todo niño en su rutina debe tener tiempo de juego, tiempo de socialización, debe tener tiempo compartido con tabletas o videojuegos, porque en el momento en que tú, como no le gusta, como no sabe, como no lo prefiere, como se pone molesto, le permites jugar todo el día sin control, abusando de estos recursos, estás siendo cómplice de que tu hijo probablemente cree una adicción. No te quejes de lo que permites. Ellos no tienen la conciencia para decir he jugado mucho o no tienen la conciencia para decir, porque el tema de las tecnologías y las pantallas es un shot de dopamina al sistema límbico, es un acto inconsciente más que consciente. Y por tal motivo debe ser un acto inconsciente, lo van a generar por placer, no por raciocinio. El raciocinio lo tienes tú como padre para decidir en alguna etapa de la vida qué es lo que él necesita o no. Y todo niño necesita usar tecnologías, jugar videojuegos en algún momento si es de su elección como un reforzador, pero necesita jugar, relacionarse y aprender habilidades de inteligencia emocional como parte de la educación y la crianza, no como un complemento.
Entonces, aquí le voy a dar entrada y yo me voy a deleitar escuchando también, porque Virgi Toledo, psicólogo clínico infantil en Chile, en redes @soy psicomom, que como ya les comenté ha sido mi cómplice y mi estimada aliada durante muchos años de trayectoria llevando este mensaje a colegios. Hoy en día, gracias a las plataformas sociales y a la tecnología, lo podemos hacer desde esta ventanita, llegando a diversos rincones del mundo. Es la persona que está de la mano conmigo, con PsicoCoach Kid, desarrollando nuestro programa de habilidades socioemocionales para niños con autismo, para niños con TDAH, son diferentes, y para niños que no tienen ningún diagnóstico, solo que los padres quieren que aprendan inteligencia emocional, y es el producto que venimos desarrollando desde hace unos meses con mucho amor y cariño, que lanzamos este mes de septiembre ya en plataformas digitales para que esté el acceso de todos ustedes en cualquier rincón del mundo donde te encuentres. En mi feed está toda la información y al final del webinar tenemos información de interés para ustedes que se van a poder nutrir y beneficiar de esto, pero le voy a dar el pase a Virgil o el turno para que nos deleite con, ya nosotros hemos explicado qué pasa con niños neurotípicos, es decir, porque los niños en general no están sabiendo relacionarse, pero ahora ella nos va a explicar qué pasa con los niños con TDAH y qué pasa con los niños con autismo en referencia a las habilidades sociales. ¿Cómo estás, Virgi? Hola, Julia, aquí con un problema técnico de última hora. ¿Me escuchas? Perfectamente. ¿Y tú a mí? Ok, sí, sí, perfecto, ya. Listo. Ok, bien, buenos días a todos. Gracias por el tiempo, por la atención un domingo a esta hora, pero creo que vale la pena educarnos un poquito, sobre todo como padres, en este tema de las habilidades sociales que abarca mucho. Bien, como les decía Julia, desde el inicio, la situación o digamos la forma de relacionarnos evidentemente ha ido cambiando, ha ido evolucionando, pero no por eso siempre así, Suspendo mi no por transmisión eso en se vivo. muestra Estamos en un como webinar que les había de la comentado que era mejor un webinar manera. gratuito sobre qué pasa con Julia, los estás niños y con el adolescentes con micrófono abierto. fragmentación. Voy a seguir yo aquí en línea con el grupo de conectados de Zoom. La buena noticia es que esta actividad la vamos a transformar en un Ya va. vídeo en próximas horas para que pueda estar accesible en mi canal de YouTube. Así que más adelante, entre hoy y mañana, les comparto en mis historias. Voy a dejar esto como IGTV para que etiqueten, compartan y probablemente guarden este video porque lo que se busca es edificar esta información en padres. Lo van a tener en mi feed, ya lo voy a colocar. Al igual, el webinar completo va a estar disponible en mi canal de YouTube en próximos días por mis redes sociales. Estén pendientes. Les voy a compartir el link para que puedan ver el webinar completo. Y tercero, e importante, todos los participantes de este webinar y todo papá que se informe hoy va a recibir un 25% off en la inscripción para los módulos de inteligencia emocional. Tenemos módulos para niños con autismo, módulos para niños con TDAH y módulos para niños en general, niños y adolescentes. Entonces, voy a colocar, estén atentos porque al final del webinar en mis historias vamos a colocar el código de promoción para que por allí ingreses y te informes de, con el 25% off, también infórmate sobre la promoción para hermanos, porque tenemos este regalazo para ustedes en próximos días, pero pendiente, hasta agotarse la existencia, porque son cupos disponibles. Entonces, a partir de hoy, hasta llenar los cupos, tenemos 25% off de promoción en los módulos de habilidades. Así que pendientes porque en un ratito en mis historias voy a colocar esta información para que puedan ingresar allí y con el cupón de promoción acceder al 25% off que se va a agotar hasta llenar la totalidad de los cursos. Así que pilas, ponemos esa información en un ratico. Me despido y sigo aquí en el webinar. Okay. Ok, bueno, ya escucharon toda la última parte que les íbamos a dar de, de la información. Porque Julia dejaste el micrófono abierto y ya Bueno, aquí se enteró todo el mundo. bueno, estaba yo con esta gente porque tengo 200.000 personas que sigo en línea con ustedes. Tranquila. Bien, como les decía entonces, que las habilidades sociales hayan cambiado y que nos adaptemos al mundo moderno, no quiere decir siempre que sea la mejor, que hayan sido o que hayan evolucionado de la mejor manera, porque lo cierto es que estamos viendo muchas alteraciones en nuestros jóvenes que no veíamos años atrás. Estamos viendo cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de baja autoestima, cuadros de fobia, incluso social, al tener ellos que exponerse a ese ambiente para el que no han sido preparados y para el que se les hace tan difícil y tan cuesta arriba porque han sido privados de cierta manera de la exposición a esas habilidades. Bien, si hablamos de los jóvenes neurotípicos, cuando decimos que son neurotípicos, hablamos de un desarrollo donde no hay un diagnóstico, ¿ok? Donde no hay una entidad clínica identificada o diagnosticada. Digamos que son los niños que no tienen ningún diagnóstico, pero que tú ves que tienen debilidades en el autoestima y en las habilidades sociales.
¿Y qué son las habilidades sociales hablando aquí a todas estas? Porque la gente dice, conversar, relacionarse, poder participar en grupo cuando están en una discusión. Sí, básicamente, digamos que esa es como la forma general, como lo más amplio que puede haber dentro de las habilidades sociales. La realidad es que las habilidades sociales son muchas y que muchas veces pasamos por alto otras que son más importantes como el manejo de la frustración, la resolución de problemas, la empatía, el poder ser empático con el otro, el saber ponerme en el lugar del otro para poder tener una respuesta adecuada. Y esto no solamente está afectado en los niños con TEA, que ya los vamos a hablar, sino en todo el resto, porque mientras yo no tenga ese roce, esa calidad con el otro, ese encuentro cara a cara, no voy a poder desarrollarlo, no lo voy a poder aprender. Julio les explicó que el niño aprende por imitación desde los primeros años de vida y eso sigue sucediendo a lo largo del desarrollo y a lo largo de que vamos creciendo y vamos madurando. El ser humano sigue aprendiendo de esa manera en muchos contextos. Bien, entonces, las habilidades sociales, ¿cómo las vemos afectadas en niños sin diagnóstico? O estos niños neurotípicos. Bueno, vemos niños que están carentes o que se ponen nerviosos o ansiosos a la hora de poder relacionarse, que los percibimos quizás como tímidos y tú dices, no, es que él en la casa, él me tumba la casa, él no es así. La tardanza es que salgamos y él ya se cohíbe, ya no habla. Sí, la timidez es una cosa y la timidez existe. No todo el mundo nació para ser el centro de atracción. No a todos nos gusta hablar cuando estamos en un contexto social, ni figurar como los principales personajes de la situación. Pero si yo estoy en un grupo más pequeño, yo puedo dar mi punto de vista, generar un criterio, dar mi opinión, conversar, responder a los acercamientos, ser empático, solucionar un problema. Puedo, si algo me molesta o no me gusta, puedo resolverlo en el momento y no huir, ponerme a llorar, gritar, como les pasa a muchos que no saben muchas veces qué hacer cuando están en ese contexto y ante situaciones que no pueden manejar, lo que hacen es que lloran. Muchos de los niños. Entonces la mamá no es que se pone a llorar por nada. Si los amiguitos le dicen que no quieren jugar lo que él dijo, se pone a llorar. O se pone bravo y se va, se aleja. Hay una etapa del desarrollo donde esas conductas son esperadas. Pero si hablamos ya de niños entre 10, 8, digamos 8, 9 años en adelante y todavía se sigue presentando ese tipo de conductas, tienes que ver más con un déficit en las habilidades sociales posiblemente que con una inmadurez o con una etapa del desarrollo, porque se supone que ya eso lo superamos. ¿Bien? Entonces, el ver estos adolescentes que no quieren salir de su cuarto, que todo es por el videojuego, que no se sienta a la mesa a conversar, que incluso si yo como mamá voy y me siento con él, no es que a mí me tiene más confianza, yo me voy a sentar con él a hablar, ajá, a ver Juan, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, ¿y qué hiciste? Nada. Ajá, pero ¿conociste a algún amigo nuevo? No. ¿Y la tarea? Bien. ¿Y cómo te fue en el examen? No sé. ¿Y todos son buenos sílabos? Sí, no, sí, no, sí, no, no sé. Realmente algo está sucediendo con ese adolescente que no puede o no logra ni siquiera desarrollar una conversación con esa persona de confianza que se supone es mamá. Puede ser la mamá, puede ser el papá. Digo mamá porque es el escenario más común, ojo, es lo más frecuente. Eh, ¿Por qué no logra esa interacción, ese tú a tú, ese mami, ¿a ti cómo te fue? ¿Y qué hiciste cuando fuiste o sea, al médico? ¿Qué te dijo el doctor? Por ejemplo, ¿okay? Algo está interrumpiendo, quizás no hay interés en relacionarse y hay que ver a qué se debe esa falta de interés. Claro, es más chévere estar en línea con mis amigos, jugando, obviamente, que sentado en la mesa conversando con mi mamá. Pero el problema es que jugar en línea con mis amigos no es la vida real, porque acuérdense que esta etapa va a pasar. Ellos van a dejar de ser adolescentes y van a enfrentarse a una vida adulta, van a enfrentarse a una universidad y más adelante van a enfrentarse a un trabajo, que bien sea en una empresa o negocio propio, necesita habilidades sociales para poder desarrollarse. Porque si no sabe solucionar problemas, si no se sabe poner en el lugar de las demás personas, si no sabe manejar su frustración o incluso no sabe soltar el control muchas veces, y no me refiero al control del play, al control de las situaciones que se generan a nuestro alrededor, ¿ok? Porque todo lo tiene controlado en su cuarto, con su play, con sus amigos y en su juego, en el cual quizás es bueno y quizás resalta al 100%. Si te saco de ahí,
te saco de ese esquema y te suelto a un mundo donde lo esperado es que todo cambie, ¿qué vas a hacer frente a ese cambio? ¿Cómo te vas a adaptar a las situaciones que pasan en el día a día? ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos a ver realmente como una alteración importante. Ahora, mis niños con TDAH y mis niños con autismo, digamos que aquí entramos en otra categoría, ¿bien? El TDAH es el trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Este señor tiene todo digamos, un funcionamiento y una explicación en la que no vamos a entrar porque esto no es una charla de TDAH ni una conferencia, pero sí vamos a entender que ambos son trastornos del neurodesarrollo, que ambos, tanto el TDAH como el autismo, ambos tienen criterios diagnósticos para llegar a esa conclusión. No es porque lo leí en un libro, porque a mí me parece, porque tiene rasgos, no. Hay protocolos a seguir para llegar a esos diagnósticos. Ambos son entidades que se diagnostican desde edades tempranas y en ambos hay dificultades para las habilidades sociales, pero se presentan de manera diferente, ¿ok? Nunca va a ser lo mismo. En estos días, casualmente, hablando del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que este trastorno tiene digamos, su alteración a nivel biológico ya identificada en el lóbulo prefrontal del cerebro, donde están las habilidades de organización, planificación, autorregulación, etc. En Instagram, en un cuadrito de preguntas que puse, me preguntó una mamá que si era normal o era esperado que un niño con TDAH no se relacionara, no se quisiera relacionar. A ver, en el panorama de los niños con TDAH hay una alteración importante en las habilidades sociales y muchas veces eso pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque tendemos a centrarnos en los síntomas centrales del diagnóstico. Cuando tenemos un chamo con TDAH o un niño con TDAH, tenemos un niño que es hiperactivo, que es impulsivo y que es desatento, poniendo el panorama en general. Hola, hola. Virgi, te tengo acá. Te tengo acá. Hola, hola. Aquí estoy. Ok, Se sale de la reunión. No sé qué pasó. pero te tengo acá. Ya, Ok. ok. Entonces, como les decía, en el caso de los niños con hiperactividad o con TDAH, bien, nos tendemos a centrar en los síntomas principales y en los que dan más que hacer a los padres, a los maestros y a las personas que están a su alrededor, que es inquieto, que golpea, que es impulsivo, que no se detiene, que lanza cosas, que está en la luna y no copia las actividades y académicamente va mal a pesar de que sabemos que es inteligente, etc. Pero nos olvidamos del otro componente, que es incluso mucho más importante y mucho más, y hace mucho más ruido a lo largo de su desarrollo que esos tres síntomas principales. ¿Y cuáles son esos síntomas secundarios, por así decirlo? Las habilidades sociales, la autoestima y el autocontrol. Los dejamos por un lado. Nos olvidamos que estos tres, al no trabajarlos o al no darles respuesta a las necesidades de desarrollo propias de su entidad clínica, nos olvidamos que estas tres traen más problemas y más consecuencias que la hiperactividad, que la impulsividad y que los problemas de regulación, porque estos tres principales van evolucionando con la edad, no se quitan, pero evolucionan. Mientras que estos otros tres componentes que les mencioné van agarrando mayor fuerza a medida que no son tratados. Entonces, ¿qué pasa con las habilidades sociales de un chamo o de un niño diagnosticado dentro del trastorno con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad? Están alteradas. ¿Por qué? Ojo, no es que no les interesa. Ustedes se acercan a un niño con TDAH y eso es lo más sociable que existe. Es más, a veces se pasan, ¿ok? Porque evidentemente no hay filtro, porque no hay esa capacidad de frenar antes de hablar, pero el niño es chistoso, es súper extrovertido, tiene tema de conversación, porque son niños que son brillantes y por lo general se sientan y te conversan cosas que tienen nivel, no te están hablando de, de quizás cosas más infantiles, ¿no? Ellos te pueden seguir una conversación a nivel de un adulto, pero a la hora de estar con pares, entonces yo no sé manejar la frustración y si me quitaste la pelota, por ejemplo, y estábamos jugando fútbol, yo voy y te doy un golpe o voy y te grito, pero no, en el momento quizás no asumo, no entiendo que es parte del juego, que no pasa nada
y que tengo que hacerlo así. ¿Okay? Es un juego en equipo y que se necesita que todos juguemos para que haya un buen resultado. Quizás si me quitaste la pelota y yo quería hacer gol y ya estaba cerca, voy y te doy te doy tu buen trancazo o paro el juego porque me pongo a llorar, me frustro, grito, insulto y ahí no va a haber poder humano que valga para resarcir la situación, ¿ok? Porque quizás si estoy en una conversación y algo no me gusta o no me parece, te lo voy a decir, ¿ok? Y no todo el mundo quizás está preparado para esos niveles de sinceridad. Quizás los adultos podemos entenderlo y a muchos nos da risa, pero quizás a nivel de tú a tú, es decir, niño con niño, el otro se puede sentir ofendido y esto no lo ve el niño con TDAH. No es falta de empatía, él sabe ser empático, él se puede poner en el lugar de su amigo. El problema es que en el momento no midió las consecuencias de lo que estaba diciendo o haciendo, lo hizo de manera impulsiva y obtuvo los resultados que obtuvo, ¿ok? Evidentemente carezco de habilidades para solucionar problemas, lo que hace que esa misma impulsividad haga que lo primero que pase por mi mente sea lo que yo aplique como una solución, sin más opciones o cuáles opciones pueden ser las más favorables para resolver lo que está sucediendo. Entonces, básicamente, la alteración no tiene que ver con la falta de interés ni con la falta de empatía, sino con la deficiencia, sino con el cómo hacerlo. El TDAH es un trastorno donde el niño sabe lo que tiene que hacer, tiene la inteligencia y la capacidad para hacerlo, pero no sabe cómo hacerlo, se pierde en el cómo, en la forma en la que tiene que llevar a cabo eso que sabe, ¿ok? Este, y ahí es donde está la debilidad en todas sus áreas, no solamente la social, en la parte de ejecución, en la parte de los estudios, en la parte de atencional, etcétera. ¿Bien? Ahora, obviamente, por muy sociable, muy extrovertido, muy divertido que yo sea y entretenido que yo pueda ser, que otro niño, digamos neurotípico, que tenga un desarrollo dentro de lo esperado, puede lidiar con un niño que por todo explota, o es decir, por todo se enoja, que su primera respuesta ante alguna situación o algún problema, por así llamarlo, sea gritar, golpear, agredir, insultar, eh, que otro niño puede aguantar estar con un niño por tiempo prolongado, que te diga las cosas en la cara así de manera cruda, todo el tiempo, pues se vuelve cuesta arriba y por eso no pueden mantener las relaciones, no pueden mantener, ellos pueden ser amigos porque ellos llegan a un parque y se vuelven el centro de atención. El problema es mantenerse como centro de atención de manera positiva, ¿ok? Lo mismo con las amistades a largo plazo. La mayoría les cuesta mantener a esos amigos a lo largo del tiempo porque poniéndonos en el lugar del otro es difícil lidiar y llevar día a día a una persona que tiene estas deficiencias que venimos conversando. Entonces allí es donde está el déficit. La buena noticia es que se entrena, es decir, esa capacidad o esa inteligencia que tienen, porque la mayoría de los niños con TDAH son brillantes, y eso hace que el trabajo con ellos sea tan rico y eh, y muestre tan buenos resultados, que esa capacidad intelectual permite que lo aprendan. Es decir, tú no lo sabes hacer o a veces se te escapa de control, pero si yo te muestro cómo se hace, si yo te enseño el camino, si yo te doy las herramientas, inmediatamente ellos lo pueden aplicar, ¿ok? No por arte de magia, esto amerita un trabajo, esto amerita un trabajo por parte del psicólogo, esto amerita un trabajo por parte de la casa, de los padres. Los papás tienen que saber y tienen que manejar la información, tanto o también eh, como el psicólogo, por eso siempre partimos de la premisa y quienes han trabajado con nosotras desde el Centro Infantil Psicológico lo saben, que son padres como coterapeutas, papás que están educados, papás que están engranados, enrolados en el camino de la terapia para que puedan fortalecer estas habilidades en casa, irlas trabajando hasta que den resultado. Bien, pero como les digo, la inteligencia permite que las cosas se consigan y estos chamos con TDAH lo consiguen, que es lo más importante y en un tiempo bastante eh, favorable. Ahora, mis niños con autismo, fíjense que en estos días, casualmente, el martes, creo que fue martes o miércoles de esta semana, estaba Viri, atendiendo a una Viri, chica, una... Viri, ¿me escuchas? Viri, Sí, sí, dime. aquí haciendo un paréntesis. Si vamos a hablar de las habilidades sociales en diferentes tipos de niños,
Puntualizamos ideas. Niños y jóvenes neurotípicos tienen la habilidad para aprenderlo, pero no lo están aprendiendo porque no están expuestos por escenarios de juego, Exacto. por juguetes y por exposición a muchas modificaciones de la infancia o desmembramiento de la infancia, donde tiene toda la capacidad para aprender la habilidad, pero no lo logra. El niño con TDAH igual está sometido a todas las problemáticas del entorno, porque aparte de ser un niño con un diagnóstico, es un niño que está siendo estimulado desde un área, solo que en su ejecutar y cómo funciona su cerebro, es un niño que sabe lo que tiene que hacer, pero no puede parar antes de hacerlo. Entonces, para muchos niños no es atractivo jugar con un niño que no inhiba la respuesta, no espera el turno, le cueste probablemente controlar emociones. Entonces, muchos niños con TDAH, aquí es un llamado a la conciencia, porque hay sistemas que funcionan diferentes. Tuvimos la oportunidad de desarrollar competencias en su momento en Venezuela, tuve mi formación en España, Virginia la está teniendo actualmente en Chile, y en todos los puntos es sumamente curioso ver cómo a los padres solo se les explica que el tratamiento para estos niños es medicación y no siempre la solución al problema es la pastilla, porque la medicación en niños con TDAH moderado a severo está indicada, de eso se encarga el neurólogo, pero es importante entender que la pastilla se va a ir en algún momento y lo que este niño necesita realmente aprender, al igual que sus padres, porque si entiendo el diagnóstico ayuda a quien lo padece, es aprender las habilidades socioemocionales que te preparan para la vida, para cuando la pastilla ya no esté, yo como papá pueda aprender a manejar ese TDAH en casa y yo como niño tenga las habilidades para controlar e inhibir mi conducta. Por eso está comprobado, y de hecho realizamos una investigación con este tópico, que los programas de inteligencia emocional para niños con TDAH, en un 90% de los casos mejoran su autoestima y su autoconcepto, porque cuando el niño con TDAH aprende lo que tiene que hacer, al igual que los niños en general, porque ustedes probablemente se preguntan, ¿y cuál es el efecto en el autoestima de enseñar habilidades emocionales? A ver, si el autoestima, Todo. vamos a entender primero qué es el autoestima, porque muchos padres dicen, es que yo le hablo bonito, le digo que él es un niño exitoso. El autoestima es el juicio de valor que surge del autoconcepto. El autoconcepto tiene 5 dimensiones: familiar, físico, académico, social y emocional. No lo que tú me digas. Como yo me vea y como yo compruebe que me salen estas 5 áreas en mi vida, mi autoestima va a estar alto o bajo. Entonces, ¿qué pasa? Porque hoy en día muchos adolescentes y niños tienen baja autoestima, porque probablemente van a depender si el autoconcepto físico está bajo, si el autoconcepto académico está bajo, el social, que es cómo me relaciono, el emocional, que es cómo manejo emociones, y el familiar es que me critican o cuestionen y no me ayuden. De estas 5 áreas que yo no tenga control, mi autoestima va a ser bajo. Pero muchos niños probablemente se ven bien en el espejo, tienen buen autoconcepto físico o probablemente tengan buen autoconcepto académico, pero si fallan en el manejo de emociones y en lo social, evidentemente van a tener 3 áreas compensadas de 5. Es decir, la sumatoria de cómo yo me veo en esas 5 áreas del autoconcepto es lo que va a generar que mi autoestima sea alta o baja. Cuando tú a un niño le enseñas, porque la vida es proporcional a las acciones que generes para conseguirlo, no a las verbalizaciones, con acciones le enseñas a un niño habilidades sociales y emocionales, en conjunto con que ese niño salga bien en el colegio, se vea bien en el espejo y su familia lo apoye, esas 5 áreas del autoconcepto funcionando en conjunto y que el niño las sepa manejar, se evidencian en una alta autoestima. Por tal motivo, todo niño, el neurotípico, que es el que no tiene nada, el niño con TDAH, y ya posteriormente vamos a explicar el tema del autismo porque no viven en su mundo, viven en el nuestro, al recibir programas de inteligencia socioemocional, van a aumentar su autoestima y por ende habilidades para enfrentar el mundo. Y no solo es la medicación, porque aquí hay que ser muy reiterativos, que padres pasan años diciendo, no, yo lo he tratado solo con un fármaco y la medicación sola es un coadyuvante. En el caso de los niños con ADHD, el tratamiento indicado es la parte farmacológica en el niño que se amerite, de la mano de entrenamientos cognitivo-conductuales que los ayuden a gestionar estos síntomas del diagnóstico. Bien. Yugle, y es tan importante el tema de la pastilla o del medicamento, que casualmente estoy atendiendo a un joven de 15 años, diagnosticado desde los 6 con TDAH, predominantemente hiperactivo impulsivo, donde por evolución, madurez propia, la hiperactividad ya no está, ya no es ese resortico que anda brincando por todos lados, pero
la impulsividad se mantiene, porque tanto la impulsividad como la hiperactividad pasan a ser un componente cognitivo, está aquí en nuestra mente. Es ese niño que cuando se frustra, golpea, rompe puertas, tira cosas, grita, amenaza, etc. Este niño, bueno, el niño no, ya es un adolescente, tiene 15 años, diagnosticado desde los 6, como les decía, solo había llevado fármaco como tratamiento. ¿Ok? La mamá decía, sí, yo he estudiado mucho, yo he leído mucho, realmente es una mamá preparada, una mamá que sabe del tema, pero tampoco sabe el cómo. Es decir, sí, yo sé que él es impulsivo, que él es hiperactivo, pero ¿cómo lo enseño a que no lo haga? ¿Ok? Y es una mamá que ha estado entre psiquiatras y psicólogos, más psiquiatras que psicólogos, también es por el contexto cultural de ellos. Eh, Más psiquiatras que psicólogos, tratando al niño con una pastilla, entonces ella me dice, sí, yo le doy la pastilla y él se calma. Ya no tira la puerta, pero igual pega un grito, pero igual se frustra, igual cuando se frustra llora. Y estamos hablando de 15 años, donde el manejo, evidentemente, ya emocional o de la frustración, tiene que hacerse de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, el medicamento no lo es todo, el medicamento es un coayudante, es es un momento en el que nos van a regular las sustancias bioquímicas que se alteran en el cerebro. Cuando hablamos del TDAH, nos van a ayudar a nivelarlas, pero no es lo que nos va a dar la solución. ¿Okay? Es como si yo te tirara un salvavidas, pero no te enseño a nadar. El salvavidas te va a sacar del agua, pero si yo te enseño a nadar, te estoy dando a ti las herramientas para que te salves en caso de que le necesites. Bien, ahora vamos con los chamos con TEA o los niños dentro de los trastornos del espectro autista. Y por aquí hicieron una pregunta en el chat que apareció y nos pedían que habláramos de los niños que tienen ambos diagnósticos. Eso lo voy a mencionar, pero no puedo profundizar porque es un tema, ¿ok? Eh, Bien, los niños dentro del espectro, por lo general, de alto nivel de funcionamiento, y aquí sí quiero ser bien enfática en esto, dentro de los trastornos del espectro tenemos diferentes formas de funcionamiento. Tenemos tres niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. TEA nivel 1 es el nivel de alto nivel de funcionamiento, digamos, donde hay competencias, donde hay autonomía, donde hay lenguaje, donde hay habilidades, donde el coeficiente intelectual se encuentra dentro de lo esperado, dentro del promedio o por encima del promedio, pero hay una evaluación clínica que te permite llegar a esa clasificación. ¿Okay? El nivel moderado es donde quizás las habilidades de autonomía todavía no están al 100%, es un niño que requiere apoyo todavía para llevar actividades de la vida diaria. El lenguaje puede estar, pero en una calidad baja dentro de lo esperado para su edad. El coeficiente puede estar dentro del promedio o del promedio bajo. Y tenemos el nivel 3, que es el nivel moderado, es el nivel, perdón, severo, donde entran otros compromisos, es decir, no hay autonomía, el niño requiere apoyo sustancial. ¿Qué quiere decir esto? Es para que todos hablemos el mismo lenguaje, es el niño, el típico niño con autismo que cualquier persona reconoce. El niño que no habla, que aletea, que se balancea, que necesita el estímulo o el apoyo del entorno para lograr llevar habilidades de la vida diaria. Bien, los grupos o el tratamiento que nosotros estamos en este momento llevando a cabo va enfocado hacia niños de alto nivel de funcionamiento porque las habilidades sociales son un componente importante a trabajar dentro de esta terapia. Es decir, uno establece los objetivos terapéuticos por las necesidades de cada niño. ¿Ok? Un niño que de momento no habla, que es no verbal y que tiene muchos compromisos en otras áreas, no es prioridad trabajar habilidades sociales. Tenemos que enseñarlo quizás a que se siente y nos mire a los ojos, por ejemplo. ¿Ok? Distinto de un niño con alto funcionamiento donde esas conductas básicas las logra, pero no puede o no logra encajar, hacer clic con el entorno. Entonces, por eso es que el tratamiento va enfocado a niños con alto nivel de funcionamiento porque es una de las principales necesidades de intervención en su desarrollo. ¿Bien? ¿Qué pasa? En estos días, como les estaba diciendo hace ratito, el martes, creo que fue martes, miércoles, no sé, estaba conversando con una paciente que tuvimos nosotros dos en Sitio, que de hecho la evaluamos las dos, después te digo el nombre, y esa niña se mantuvo en control con nosotros, ella fue a recibir terapias en otro centro porque en ese momento nosotros no teníamos la intervención abierta, en fin, le fue excelente, la niña dio un giro, pero no sé ni de cuánto grado. Es otra, actualmente tiene 15 años, está en Estados Unidos, emigró hace poco.
y en este proceso de emigrar se enteró de su diagnóstico, ¿ok? Y estábamos conversando, su mamá no lo había conversado con ella, no se había abordado. Pero déjenme decirles algo, los niños con diagnóstico tarde o temprano tienen que saberlo. Para los papás que creen que lo pueden ocultar toda la vida, ¿ok? No, no está indicado, no es lo sano, no es lo correcto, no es lo recomendable. Ellos hay que trabajar el entendimiento de su funcionamiento y de su diagnóstico para que ellos puedan hacer modificaciones importantes también en su conducta y en su estilo de vida. Bueno, el punto es que esta niña se enteró de su diagnóstico, quizás no de la mejor manera, pero se enteró. Su mamá conversó con ella y luego comenzamos a trabajar nosotras juntas. Cuando estábamos conversando, por supuesto, es una niña con autismo, ella me dio una cátedra de lo que era el autismo en realidad. Ya lo sabía y lo había leído todo, ya lo había investigado todo, ella entendía todo, pero ella tenía un miedo. Su miedo más grande, porque le pregunto, ok, ya tú me diste una clase de lo que es el autismo, es poco lo que yo te tengo que explicar realmente, pero ahora explícame tú si hay algo que te dé miedo sobre tener ese autismo, para comenzar a trabajar en base a eso. Y ella me dice, sí, tengo miedo de no lograr relacionarme con los demás, porque yo quiero, pero no puedo, no sé cómo, ¿ok? Muchas veces tendemos a pensar que el joven, el niño con TEA o dentro de los trastornos del espectro, no le importa relacionarse, prefiere estar encerrado o le da lo mismo, ¿ok? Si bien sí hay situaciones que lo sobrecargan sensorialmente, propio de su funcionamiento, no pueden lidiar quizás con tantos estímulos alrededor que pasan al mismo tiempo en un entorno y eso hace que se alejen o que su conducta se vea afectada por esto. Lejos de eso está la falta de interés. Es decir, al niño o al joven con autismo sí le interesa relacionarse, sí le interesa estar aquí. El problema es que no sé cómo, y ante el no saber cómo y no poder entender o descifrar ese mundo o ese mundo que me rodea, yo prefiero alejarme, es la respuesta más fácil y más común. Hablando del TEA de alto funcionamiento, porque las otras clasificaciones tienen otras implicaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Una vez más, en el niño con TEA, ¿qué está afectado? La empatía, el poder entender el lenguaje verbal y no verbal. Cuando las personas hablan con muchos gestos, y esto me lo han dicho muchos, es que no entiendo por qué pone esa cara. ¿Por qué se está riendo si me está diciendo eh, si me está diciendo que se va a morir del susto? ¿Por qué se ríe si se va a morir? Por ejemplo, el entender chistes, el entender las ironías, el entender el doble sentido, que es base para la relación a nivel de las relaciones, eh, ya en la adolescencia o en la preadolescencia, el poder ponerme en el lugar del otro, y aquí sí se ve alterada la empatía, porque si yo no lo siento, quizás no puedo entender por qué tú te sientes así, porque yo te diga que lo que me estás diciendo es una tontería y que no me interesa. Si eso es lo que yo veo, que es una tontería y que no me interesa. ¿Ok? En este caso, sí se ven las alteraciones en estas áreas y por eso ellos no logran encajar con el otro. No tienen habilidades para conversar, no saben cómo hacerlo a pesar de que quieren, no saben cómo, porque todos los procesos comunicacionales, independientemente del nivel en el que se encuentren, por lo general están afectados. ¿Ok? Entonces, es esperado que ellos, a pesar de que son brillantes y de que tienen muchas habilidades en áreas que muchos no tenemos, porque, no sé, pueden hacer cálculos matemáticos en 2 segundos como si fueran calculadoras o máquinas, porque saben de medicina tanto como un médico, en algo tan simple como sentarse a conversar con otro, no pueden lograrlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque, bueno, hay fallas en las habilidades. Ahora, ¿qué pasa? Que a nivel de intervención se le ha venido dando respuesta. Digamos que el autismo, en el caso de los panoramas dentro de los niños, perdón, dentro del espectro, tenemos como poco tiempo, si se quiere, trabajando, entrando de lleno en esto, abordando de lleno este tema, realmente abocándonos y preocupándonos por brindar soluciones, más que entender ya la causa. Eh, digamos que siempre se trabajó en base a la terapia madre, que era la terapia ABA, el método ABA, que es muy común en muchos países, ¿okay? Sobre todo en Estados Unidos o países desarrollados se lleva esta línea terapéutica. Esta línea terapéutica por lo general brinda respuestas fabulosas, sí, a
niveles de funcionamiento, digamos que entre el 2 y el 3, entre el moderado y el severo, porque trabaja conducta, trabaja comunicación, trabaja autonomía, trabaja las alteraciones sensoriales, el tema alimenticio, todo lo que es a nivel conductual. Pero el componente social, el componente comunicativo, ese poder poner al niño en el centro, ese poder poner al niño en un grupo y que hable, se desenvuelve, se desarrolle y se sienta cómodo, por lo general no da respuesta a este tipo de intervenciones, no da respuesta a esta parte. Entonces muchas veces vemos chamos, o hemos tenido niños que pasan años en terapia, y las mamás te dicen, no, es que él mejoró muchísimo, él no hablaba y ahora habla, él no se sentaba, ahora se sienta, él no miraba y ahora me mira, él era incapaz de probar una banana, un cambur, y ahora se la come, ¿no? Está excelente, por esa parte vamos bien, pero no socializa. Pero llega del colegio frustrado porque no tiene amiguitos. Pero llega del colegio molesto porque a pesar de haber sido la mejor nota en matemática, no sigue sin tener amigos y él quiere tener aunque sea uno o dos amigos. ¿Okay? Claro, porque durante ese tiempo es muy posible que estas habilidades se hayan dejado de lado. Y aquí entra un componente muy importante, que es la teoría de la mente. Esa señora, teoría de la mente, todos la tenemos, ¿ok? Esa teoría de la mente es la que se encarga de permitir que tú puedas entender el mundo social que te rodea, ¿ok? Esa teoría de la mente se encarga de permitir que tú puedas ser empático. Si tú ves a otra persona llorando, no te vas a acercar riéndote, ¿ok? Tú te acercas y le preguntas qué te pasó, en qué te puedo ayudar, y tu cara y tus gestos van acordes a eso, y lo haces de manera natural, de manera espontánea. Muchas veces nosotros vamos por la calle, se cae un niño chiquito y corremos a ayudarlo, ¿ok? Es como, ay, ¿qué le pasó, pobrecito? Y vamos y lo alzamos, está bien, le pasó algo, necesita algo. Esa teoría de la mente te permite la comprensión de todo tu entorno. Y esa teoría de la mente es una de las principales explicaciones del trastorno o de la alteración, porque está alterada. En algunos no está y en otros está de manera muy deficiente, ¿ok? Esa teoría de la mente, bajo estos métodos de abordaje conductual, netamente conductual, no se ve trabajada al 100% y por eso cuando ya llega la necesidad del desarrollo social, de poder estar en el entorno, de poder estar con los demás, no hago clic o no avanzo porque no me estás dando respuesta al déficit principal. Por eso hoy en día hay muchos países que han optado por trabajar desde la teoría de la mente a estos niños. Es decir, yo te entreno en esta habilidad, en teoría de la mente o en el pensamiento social, yo te entreno en esta habilidad y de ahí se va a ir como derivando tu conducta y vas a poder tener un mejor comportamiento, vas a poder tener una mejor respuesta cuando estamos en situaciones o en ambientes sociales. ¿Bien? Entonces, en el autismo sí hay un déficit, sí hay una alteración, mas no hay una falta de interés. Ellos quieren, pero no saben cómo hacerlo. ¿Ok? Y por eso también, una vez más, hay que trabajarlo. Hay niños con autismo que llevan medicación porque tienen otras situaciones asociadas. Ojo, los trastornos no se presentan solos. Los trastornos traen comorbilidades. Hay casos en los que sí, en los que es un autismo puro, en los que es un TDAH puro, pero hay casos en los que realmente vienen otras cosas asociadas. Incluso en los niños neurotípicos no tiene que haber un trastorno, pero puede entrar la ansiedad, puede entrar la depresión, pueden entrar muchas cosas producto de déficits o de cosas que no sepan hacer o no hagan como se espera para su edad. Bien, ¿qué pasa en los casos combinados de TDAH y de TEA que son como los más complejos de entender para los padres? E incluso muchas veces de desligar o de nosotros como profesionales llegar a una conclusión. Un niño con TEA puede tener TDAH, ¿ok? Un niño dentro de los trastornos del espectro autista puede tener TDAH, sí. ¿Por qué? Porque también se ven alteradas las funciones ejecutivas, es decir, la atención, la capacidad para organizarse, para planificarse, puede haber impulsividad, puede haber hiperactividad, sí, puede estar asociado. Pero si mi diagnóstico principal es el TDAH, no puedo tener un TEA, ¿ok? Porque mis debilidades para las habilidades sociales, en este caso para la interacción social recíproca, vienen dadas o vienen en déficit por
mi impulsividad, mi hiperactividad, lo que les explicaba al inicio, pero no por una deficiencia propia que se da en el autismo. Entonces tenemos que entender que si mi niño está diagnosticado con ambos diagnósticos, su diagnóstico principal es el autismo y de ahí se asoció o se derivó el TDAH, ¿ok? Entonces, claro que voy a tener un niño quizás, si está, por lo general estos casos juntos son niños también de alto nivel de funcionamiento. Eh, si mi niño está diagnosticado con ambas entidades, voy a tener un niño hiperactivo, impulsivo, pero que además tiene debilidades o que no tiene desarrollada la capacidad de empatía, de resolución de problemas, de entender el entorno social, y por eso puede pasar por desinhibido, por imprudente, por falta de respeto, etcétera. Pero hay que ver si la causa es impulsividad o si la causa es desinhibición social por no entender el contexto. ¿Ok? Se los hablo así a grandes rasgos porque es un tema complejo, es un tema que se debe tratar con cada caso, porque para poder dar respuesta a los padres es importante conocer el funcionamiento de cada niño para poderte explicar cada uno de los síntomas. Pero sí pueden estar los panoramas combinados y de igual manera uno va dando respuesta a nivel de intervención a las necesidades principales. ¿Qué está haciendo más ruido? ¿Qué me está generando más problemas? ¿Tu hiperactividad y tu impulsividad o los déficits derivados del autismo a nivel social, por ejemplo? Y basándome en cuál es la necesidad de ese niño, entonces yo voy a buscar eh, iniciar una intervención por la parte que sea prioritaria. Bien, vamos bien hasta ahora. Yo le veo que hay preguntas en el chat. Sí, acá voy respondiendo. ¿Tienes ahí el chat? Sí, lo tengo abierto. Algunas personas al escuchar conceptos como son Ya. ellos los que deben aprender, piensan que ellos deben cambiar sus temas de conversación y gustos para poder encajar. Como padres podemos encontrar ese balance para que ellos aprendan a socializar, necesariamente siendo ellos mismos. En mi opinión, todos debemos poder ser nosotros mismos como padres, como los animamos a ser ellos mismos. Ok, aquí hay un tema. No entiendo la pregunta, no sé si el tema es... Aura, sí. Ok, Virgi, lo que ibas a preguntar. Aura, yo, si te refieres a niños con TEA, okay, supongo que sí, porque me estás diciendo que ellos son los que deben aprender y piensan que deben cambiar sus temas. A los niños con autismo, en este caso, hay que enseñarlos a modular, ¿ok? No que dejen de ser ellos, ningún niño tiene que dejar de ser ellos. Ojo, todos los niños, antes de cualquier situación emocional o diagnóstica que tengan, son niños, ¿bien? Que mi niño sufra de ansiedad, que no sepa socializar, que tenga debilidades, no lo hace menos que otro. ¿Okay? Igual que mi niño tenga autismo, que tenga TDAH. Igual son niños. Tienen fortalezas, tienen debilidades, tienen el desarrollo de un carácter, tienen el desarrollo de una personalidad, etc. Pero en el caso de los niños con autismo, sí es bien importante enseñarlos a modular, porque muchas veces el problema es que cuando están a nivel social, comienzan a hablar de un tema en particular que es el de su interés, los dinosaurios, los planetas, el espacio, la bioquímica de cualquier molécula. Eso a nivel social no funciona. Independientemente de que tú le quieras permitir ser el mismo y que se exprese, tú puedes Pautas. enseñarle a él en qué contextos lo puede hacer y en qué contextos es mejor que no lo haga porque lo van a rechazar. A los niños de 15 años, sin un diagnóstico, no creo que les interese mucho saber de bioquímica celular, por ejemplo. Lo pueden escuchar 2 minutos porque les puede parecer como interesante la forma en que se los plantea, pero luego de 2 minutos ya, no me interesa hablar contigo y me voy a ir. Y aquí hay Entonces, una en ese pregunta, sentido, hay que ayudarlo aquí hay una pregunta importante. a que regule su conducta. Nos las han hecho a Virginia y a mí durante años. Mi hijo con autismo de alto nivel de funcionamiento se puede enamorar. A ver, el amor es una emoción humana y definitivamente cuando yo pregunto si mi hijo se puede enamorar, casar o tener hijos, no estoy entendiendo al niño con autismo desde lo humano. Porque toda persona que sea humana, tenga un corazón y tenga emociones, puede tener afinidad y se puede enamorar. Lo que pasa es que se enamora diferente. Y aquí la palabra es esa. Tener autismo no es ni bueno ni malo. Tener TDAH no es ni bueno ni malo. Es sencillamente tener un cerebro que funciona diferente. Y por tal motivo, al principio de la actividad mencioné que el trabajo de nosotros como padres era preparar y educar niños para el mundo a futuro y para que vivan la vida. Y la vida funcional, adaptada y estructurada tiene una pauta social. Quien no pueda entender o seguir la pauta social tiene un comportamiento desadaptado y por ende rechazado. Entonces, indistintamente de todo esto,
Se trata de querer respetar y validar genuinamente al niño que es impulsivo, porque probablemente donde uno ve un niño intenso, yo veo uno constante, y probablemente donde ven niños probablemente, como dicen muchos padres, imprudentes, Virginia, desde su observador, porque tú puedes ver lo mismo de diferentes maneras, ve probablemente un niño sincero. Es en esencia respetarlos, quererlos y validarlos, pero sobre todo ayudándolos a adquirir las herramientas que necesita para encajar en un sistema. Tú puedes amar y adorar a tu hijo como es y aceptarlo como es, pero eso es de la puerta para adentro. De la puerta para afuera, tu trabajo como mamá es darle las herramientas que él necesita para que entienda el mundo que los rodea, porque no viven en el suyo, viven en el nuestro, y para que ellos puedan entender ese mundo al que quieren encajar, pero lo entienden diferente. Por eso muchas personas con autismo aprenden de forma entrenada la pauta para poder, y eso es una de las disyuntivas que nos llevó a crear estos módulos, el bombardeo de terapia o de terapia mal aplicada que reciben estos niños durante años con ABA u otras terapias que van a enfocar quizás otras áreas de su vida y los papás por desinformación te dicen que han pasado la vida en terapia, pero nunca te mencionan que han hecho nada de pensamiento social o social thinking o de teoría de la mente, cuando el punto central de los niños con autismo de alto nivel de funcionamiento no es hacerlos autónomos e independientes o probablemente porque lo son, es trabajar sencillamente la flexibilidad cognitiva, es decir, que es el pensamiento social. Todo comportamiento social comienza con el pensamiento social. Para que aprendan a comportarse socialmente, necesitamos enseñarlos a pensar socialmente, empatía, dobles intenciones, literalidad del lenguaje, y por eso lo trabajamos mediante módulos y se debe incorporar en el programa de tratamiento de todo niño para tener las habilidades que necesita. Ok, Virgil, o sea, te dejo para que vayas cerrando ideas y yo luego hacer el cierre. Seguimos acá en línea para aclararle eso a esta mamá. Te escucho, Virgil. Ya. Bien, entonces, en ese sentido, tenemos nuestros niños neurotípicos que, la idea que tenía es que me sacó de la reunión y me volvió a meter, no sé qué le pasa hoy a mi internet y a mi celular, no sé, me están confabulando contra mí. Este, bien, todos, tanto los neurotípicos como los niños con TDAH, como los niños con autismo, se están desarrollando bajo el mismo contexto. Es decir, todos están expuestos igual a la tecnología, todos están expuestos igual a padres ocupados, porque obviamente la mayoría trabajamos todo el tiempo. Todos están expuestos a estas nuevas formas de socialización, pero obviamente en unos se va a ver mayor repercusión que en otros. Si tú tienes un niño, un joven con autismo, y le permites, por ejemplo, pasar horas frente al televisor, aunque normalmente esto no se ve tanto en el grupo de niños con autismo, casualidad también evalué un chiquitito, año y medio, tenía con muchos síntomas de autismo, una alarma importante en su desarrollo, y la misma mamá me dijo, yo me di cuenta que la televisión lo pone peor y le quité la televisión y regalé el iPad. Se fue a mi casa, mi hijo no lo toca más, va a jugar. Claro, los padres de estos niños, conscientes de la debilidad y de la dificultad que tienen, tomaron esas acciones que no hemos tomado los papás de niños regulares porque no vemos todavía la necesidad de hacerlo. ¿Ok? La mayoría de los papás de niños con autismo te los quita, se los quita o saca ese distractor por completo de manera radical de su vida eh, para, eh, para poder favorecer ese desarrollo, ¿ok? Sin embargo, igual todos han recurrido como a ese canal también para que estén tranquilos, para que no se alteren, porque les gusta, porque socializa a través del iPad, etc. El tema aquí es saber que nuestros niños, todo ser humano, todo ser humano es sociable por naturaleza, necesita la interacción con el otro, necesita el compartir con el otro, necesita el poder estar con el otro. Y cuando esos procesos no se desarrollan de la adecuada, vienen problemas y vienen dificultades, independientemente de si está dentro de un diagnóstico o no, de si tiene una patología clínica o no. El ser humano necesita el contacto, el tú a tú, el roce con la otra persona para tener un desarrollo adecuado, y ya lo hemos venido conversando. Incluso va desde su autoestima, que es la base del desarrollo de todo adulto. Tú como adulto te vas a atrever o no a hacer algo, dependiendo también de cuán capaz te creas de hacer las cosas. ¿Ok? Este, entonces, cuando hay déficit en estas habilidades, independientemente del motivo que las esté generando, que ya los aclaramos los tres, eh, necesitamos comenzar a trabajar, necesitamos comenzar a estimular
porque lo importante es que existen intervenciones, lo importante es que hay formas de lograrlo, y lo más importante es que al tener unos padres educados y unos niños que están siendo trabajados, vamos a tener avances y vamos a tener respuesta a necesidades que en un inicio o a esas áreas que estaban débiles en un inicio. Porque aquí hay un punto importante, en orden de ideas a lo que Virginia viene cerrando. ¿Por qué se trabaja con los padres y por qué los papás no pueden quedar fuera? Y menos en esta época, tanto en niños neurotípicos que no tienen nada, pero también en niños con TDAH o autismo. Porque cuando yo me educo emocionalmente y aprendo habilidades, sustituyo el miedo por la ocupación. Muchos padres tienen miedo de ver que sus hijos no se relacionan. Muchos padres tienen miedo de ver cómo sus hijos se relacionan, es decir, si es de forma impulsiva. Y muchos padres tienen miedo de ver que sus hijos no entienden y no encajan en un sistema. Y desde el Correcto. miedo que Ujú. genero, la sobreprotección. No importa, yo casi que si pudiésemos comprar amigos, saldría de nuestra frase en un instinto de protección y amor, yo te Ey, compro. me lo dijo una mamá en una asesoría. Me dijo, ¿dónde puedo comprarle yo? ¿O cómo hago yo para comprarle los amiguitos a mi hijo? Yo les compro lo que quieran, lo que necesiten, me los traigo a la casa, pero que vengan, que jueguen, que se relacionen con él. No se El trata problema no es el resto. No se trata de comprar, porque en un instinto de amor, en un acto de amor, el amor puede hacer mucho daño. No toda la vida van a vivir Sí. contigo. Lo mejor que le puedes regalar a esos niños es darle las herramientas para que ellos aprendan a relacionar y a manejar emociones. No se trata de ocuparte, se trata de preocuparte, se trata de ocuparte. Si tu hijo tiene un diagnóstico, eso no es que sea mejor o peor que el otro, y eso no te hace entender que tienes un niño enfermo o no enfermo, son condiciones. Y cuando yo como observador entiendo que el que a mi hijo le hayan diagnosticado de hiperactivo o TDAH o de los dos, o probablemente me dicen que no se relacione y es tímido, no lo voy a tratar como pobrecito, porque desde tratarlo como pobrecito, escúchenme esto, quien está realmente limitando el desarrollo y la adaptación de ese niño son tus miedos, porque están aprendiendo ese mensaje desde casa. Y lo peor que le puede pasar a un niño con debilidades es la sobreprotección de sus padres por cuidarlo y evitarle que viva experiencias, porque los niños aprenden por consecuencias de acciones. Por eso es importantísimo involucrar a los padres en la formación de estos procesos de inteligencia emocional, que aprendan de qué manera pueden edificar en inteligencia emocional con sus hijos, que aprendan hasta dónde llega el diagnóstico y hasta dónde empieza a ser un niño para saber lo que quiere o lo que no puede. Y la educación emocional en un proceso de educación es la base para que ustedes puedan vencer sus miedos y puedan ser coadyuvantes de estos niños en estos procesos. Gracias, Virgi, por habernos acompañado. La buena noticia es que les voy a dejar, me van a dar unas horas, pero por las múltiples solicitudes y muchos papás que por tema de tiempo no pudieron ingresar al webinar, van a procesar esto la gente de servicio técnico y este webinar va a quedar como un link de mi canal de YouTube que se les va a compartir en historias para que ustedes lo puedan repetir, lo puedan volver a ver y principalmente lo puedan compartir con otros padres que puedan nutrirse de la misma información. Les tenemos buenas noticias y va para ir cerrando ideas. Después de todo esto queda claro entonces por qué es importante que se les enseñe a todos los niños y jóvenes habilidades socioemocionales en la crianza. Vivimos en una era tecnológica donde necesitan aprender a usarlas, donde las redes sociales son la plataforma incluso hoy en día para validar la autoestima de muchos niños. No se trata de odiarlas, sino de aprenderlas a usar. No se trata de no comprarle un dispositivo porque lo desconecta del mundo, es aprenderlo a usar con equilibrio para que él funcione en ese mundo. No se trata de prohibir porque la prohibición no te lleva a nada, se trata de educar y hacerlo en equilibrio de la mejor manera, porque todo lo que en tu hijo entra por los ojos se procesa en el cerebro y se establece como una creencia. Por eso la pregunta es, ¿qué le estamos enseñando? Fomentemos el juego, habilidades de socialización, seamos papás que nos eduquemos cada día en ocuparnos de las situaciones más que preocuparnos, es el mundo que tenemos y en que vivimos, funcione o no funcione, es lo que hay. Y desde allí importante, en la medida de su tiempo, economía, posibilidades, no olvidar la importancia de que el niño juegue con juegos o juguetes, que se relacione, que detrás de un no quiero o no me da la gana de salir del cuarto, equilibremos como no negociables en el hogar, que X tiempo a la semana vamos a hacer X actividad para socializar, porque tus hijos el día de mañana, cuando se vuelvan adultos, esos límites y esas normas las van a agradecer porque las necesitan en la infancia y en la juventud. Recuerden que lo que los paraliza a no querer relacionarse es el miedo y al esconderse detrás de los videojuegos o pantalla es estar en su zona de confort.
confort. El miedo tiene dos trabajos y en estos niños los hace maravillosos. Los paraliza o los hace huir. Detrás de todo niño que dice no quiero o no me da la gana se esconde un no puedo. Nuestro trabajo es empujarlos a vivir la vida que está de la puerta para afuera. Para todos los participantes del webinar, tenemos buenas noticias. Acá se las voy a compartir por si es de su interés, lo tengan acá. En los grupos que ya les hemos hablado, están divididos. Está el grupo para autismo de niños de alto nivel de funcionamiento que se organiza por edades. Aprenderán el enfoque de la enseñanza del pensamiento social, desarrollar habilidades que puedan mejorar en pocas palabras, cómo entender la pausa social para luego poderla practicar desde la conducta. En pocas palabras, vamos a entrenar o vamos a aprender cómo trabajar, expresar emociones, ser empático, inhibir la respuesta, entender un poco lo que debo o no debo decir y habilidades sociales y estados mentales como fortaleza para encajar probablemente en un contexto en el que quiero estar pero que no conozco. Esto está recomendado para niños aproximadamente de 10 años en adelante porque más pequeños es complicado trabajarlo de forma online y para niños con y para jóvenes. Los grupos van a ser dirigidos por Virginia, especialistas, van a ser dirigidos por los dos, porque van a tener los padres talleres con nosotros de formación donde van a aprender los contenidos que los niños van a estar haciendo en los módulos, ustedes los van a aprender con nosotras en los talleres de capacitación para padres. Cada módulo involucra talleres para padres y con los niños y vamos a trabajar por objetivos individualizados en base a las necesidades de los niños. Luego tenemos el general, que es el que está recomendado para niños neurotípicos, es decir, sin diagnóstico, y este específicamente recomendado para niños con TDAH. Aprenderán el reconocimiento y manejo de emociones, la capacidad de tolerar frustraciones, autoestima equilibrada, habilidades sociales básicas, autocontrol emocional, resolución creativa de conflictos, manejo de ansiedad y definitivamente cómo ser un papá emocionalmente inteligente. Niños que tengan el diagnóstico que es muy común, de TDAH y autismo, porque esto no es atípico y no es raro, es muy común. Hay una regla que explica que en la clínica infantil el TDAH puro es la excepción y la comorbilidad es la regla. Un niño que Es tenga la autismo regla. de alto nivel de funcionamiento con TDAH necesita aprender sobre funciones ejecutivas, que es inhibir todo esto y teoría de la mente. ¿Qué me pregunto yo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué está más preocupado? ¿No entiende la pauta social o la impulsividad? Si es la impulsividad, el niño empieza por el programa de inteligencia emocional para poder aprender habilidades de manejo de emociones e inhibir conducta y después pasamos al tema de teoría de la mente, porque se trabajan las dos cosas, pero no en bombardeo, sino en equilibrio, priorizando qué es lo que está más afectado en ese niño y por allí vamos a empezar. Pero siempre los papás siendo partícipes en todo esto. Ambos clubes involucran material de apoyo, involucran los talleres para padres y las sesiones con los niños. La buena noticia es que el día de hoy, hasta agotar los cupos, porque son cupos limitados, vamos a tener 25 off de descuento. En el chat ustedes van a ver que yo les acabo de dejar un link. Ese link los va a llevar, que dice quiero taller online, los va a llevar directamente a nuestro WhatsApp Business para que al recibir la información allí, ustedes puedan ser anotados y se les pueda dar toda la información para que si lo desean puedan inscribirse en la página web con la promoción que estamos lanzando para ustedes el día de hoy del 25% off la totalidad del módulo. Van a recibir ese descuento. Contáctanos a través del WhatsApp, allí les dejé el link en el chat, es válido hasta agotarse la totalidad de los cupos y tercero y principal, preguntas por nuestros descuentos para hermanos. Les dejamos esta información como un recurso más porque existen otras actividades para inteligencia emocional. Evidentemente les colocamos lo que Virginia y yo mejor sabemos hacer desde hace años y que gracias a Dios, porque esto se necesita, dentro de la distancia hoy se pudo consolidar como un proyecto, no podemos decir que novedoso ni nuevo porque tenemos 14 años desarrollándolo, pero sí novedoso en plataforma digital que nos va a permitir probablemente unir a muchos niños de varios rincones del mundo, pero sobre todo a padres que tienen el mismo sentir y que podamos aprender inteligencia emocional desde casa y preparar a los niños con estas herramientas. Allí les dejo la información. Julia, voy a hacer un momentito rapidito una diferenciación. Está el Club de Inteligencia Emocional y el Club de Inteligencia para Niños con TEA. En la página web, porque lo han preguntado mucho, está toda la información que necesitan sobre los pagos, los cupos y las formas de pago. Adicional, yo le está dejando el link, ¿ok? Para que entren directamente y allí lo puedan tener. El Club de Inteligencia Emocional es el que está recomendado para TDAH, pero que es para la población general. Y el otro es específico porque dice Club de Inteligencia Emocional para niños con TEA. Los niños van a estar agrupados por edad, no van a estar todos juntos. ¿Okay? Por eso los horarios también están dentro de la página web, están habilitados en la forma en que lo van a ver planteado. Eh,
eso, porque eso lo han preguntado mucho y parece que había confusión, me lo han preguntado mucho en dónde lo inscribo, el mío no tiene, ¿qué hago? Entonces, ahí está toda la información y entren a la página web porque ahí lo tienen todo clarito y bien específico. Ok. Ya. Entonces, en orden de ideas, les voy a dejar este webinar para que lo compartan en próximas horas en mi canal de YouTube. Los invitamos a ocuparse más que preocuparse. Cuando tú aprendas a ser un papá emocionalmente inteligente y mientras más control tú tengas de situaciones, tu hijo lo será porque aprenden por imitación y por eso el aprenderlo en conjunto es clave trascendental para poder tener habilidades que ustedes aprendan para ayudarlos a enfrentar la vida. Se trata más que de evitar comprarle dispositivos, más que evitar que tenga amigos o que sufra, de qué manera yo lo voy a ayudar a él que con todo y que sufra, porque aquí hay un punto importante, la palabra sufrir es fuerte. Está comprobado, señores, que la emoción que menos enseña es la felicidad, porque felices no aprendemos nada. Los mayores aprendizajes de un ser humano en su vida vienen desde la frustración, la ira, la tristeza y la rabia. Si tú como padres no primero le permites que afronte estas emociones que son parte de la vida y los hace humanos, pero al mismo tiempo los ayude a aprender a regularlas, lo estás limitando para enfrentar la vida. Si tu hijo está frustrado, no maneja la ira o tiene miedo, no te preocupes. Es parte de ser perfectamente imperfecto un humano que quizás no lo aprendió. El enfoque debe estar en cómo voy a hacer para de aquí en adelante, tenga la edad que tenga, aprenderlo yo como papá, porque vas a ser realmente inteligente controlando la conducta de tus hijos o modelándola cuando tú lo aprendas. Y detrás de un niño miedoso quizás hay un papá también que maneja miedo. Y por tal motivo se trata de que tú como padres también aprendas herramientas que los ayuden a prepararse para la vida. Cierro con esto la actividad. Virginia, gracias por tu participación. Como siempre, encantada de poder A ti, compartir desde hace Siva. mucho tiempo proyectos contigo. Y bueno, soy Psicomom en redes, la pueden seguir y quedamos entonces bajo acuerdos establecidos y allí tienen la información para quien sea de su interés. Les dejo un bonito domingo y gracias por disponer del tiempo y de hacer un espacio en su agenda para podernos escuchar. Un feliz y bendecido domingo para todos. Bye bye. Ok, vamos a dejar aquí.